Muy bien, buenos días, hombres, ¿cómo están? Buenos días. Feliz año, arrancamos el año de hombre íntegro en este 2024. ¿Quién pensaba alguna vez llegar al 2024, verdad? Vamos a arrancar un nuevo año de estudio con un nuevo libro para estudiar. Y vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, y ese libro es Nehemías. Y hoy vamos a centrarnos en el estudio del capítulo 1. Vamos a introducir esta historia que se remonta allí en el cautiverio del pueblo de Israel, bajo el dominio del rey Artajerjes. ¿Habían escuchado alguna vez de este rey? De hecho, se hicieron películas, y una película que recomiendo es la de 300. Sí, ahí posiblemente puede hablar de este Artajerjes. Si bien era un título de nobleza, Artajerjes, pero es lo más ilustrativo que podemos llegar de repente a tener como idea de qué se trata. Pero hoy vamos a meternos en materia y vamos a estudiar Nehemías, capítulo 1. ¿Por qué estudiar Nehemías? ¿Por qué estudiar Nehemías? Es la pregunta. Bueno, es un libro, o es el último libro histórico, del Antiguo Testamento. Siempre es bueno repasar un poco la historia. Es interesante porque oculta, o se revelan en Nehemías, mejor dicho, algunos puntos interesantes para ubicar en tiempo y espacio no solamente la veracidad de la Biblia, sino el mensaje en cuanto a la existencia de diferentes pueblos, de diferentes reinos, que nos pueden dar, o le pueden dar a la palabra de Dios esa credibilidad, o ubicarla en tiempo y espacio, más allá de que es un libro histórico. Y es interesante porque como hombres, y no me dejen mentir, nos gusta la historia. Siempre leemos la historia de algo, ¿sí? Siempre leemos la historia de algo. Entonces, el desafío es dejarnos atrapar por la historia que vamos a encontrar en Nehemías. Y no solamente por la historia, sino que dejarnos seducir por nuestro Dios a través de cómo Él se va a manifestar a través de esta historia. ¿Por qué digo esto? Las preguntas que acabamos de ver y acabamos de responder nos van a poner un poquito en contexto para entender el libro de Nehemías. La pregunta primera dice: ¿quién es Nehemías? ¿No es cierto? ¿O quién era Nehemías y cuál era su posición en el palacio del rey? ¿Qué sabemos de Nehemías? Era un judío que no nació en Jerusalén. Era un judío no nacido en Jerusalén. Nació en cautiverio, muy bien. Copero del rey. Copero del rey. Eso aparece hasta el versículo 11, hasta el final del relato, ¿no? Era copero del rey. Ahora, ¿qué significaba ser copero del rey? Un hombre de confianza, ¿por qué? Porque podían matar al rey. Ajá. ¿Cuál era la función de un copero? Probar que no estuviera contaminado o envenenado el vino. No solamente el vino, no solamente la bebida del rey, sino la comida. Qué curioso que el rey enemigo del pueblo, de donde, podemos decir bien, como lo dijeron ustedes, no donde necesariamente venía, sino de donde descendía Nehemías, porque él había nacido en el cautiverio, si eligiera a uno de ese pueblo, podemos pensar, tiene lógica, pues si se va a morir, que no se muera uno de los míos, el rey, sino que se muera uno de los otros. Pero también poner una persona de los otros era jugártela, ¿no? Porque si era parte de la traición, si se coludía, si cambiaba la copa, si cambiaba la pierna de pollo, si hacía algo, ¿verdad? Y el rey moría. Pero, según vemos en el relato, vamos a ver en el relato, había confianza en el rey para con Nehemías. Y entonces podemos decir, y podemos ir dibujando, descubriendo la historia de Nehemías, que era un hombre de confianza, que era un hombre íntegro, que era un hombre sin falsedades, pero sobre todas las cosas, que era un hombre que estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Sí, ¿por qué? Porque las siguientes preguntas nos empiezan a develar acerca del corazón de Nehemías. La siguiente pregunta es: ¿cuál fue la noticia que recibió Nehemías acerca de Jerusalén y cómo reaccionó ante ella? Que Jerusalén estaba destruido. Que Jerusalén estaba destruido no era noticia, o sea, como tal, porque hacía 150 años que los muros estaban venidos a menos, pero él recibe ahora esta noticia ¿de parte de quién? De unos judíos. Un hermano suyo, Ananí. Aparentemente puede ser un hermano suyo de parte de su papá, o puede ser
puede ser un judío más, ¿no es cierto? Alguien que venía de Jerusalén a comentarle o alguien que había sabido de Jerusalén. Pero esta es la noticia que recibe. Una noticia que se sabía o no se sabía. Sí, los muros de Jerusalén tenían 150 años que estaban caídos. Ahora, entendamos esto. Si bien cuando Jerusalén fue sitiada, fue tomada y las personas fueron llevadas al cautiverio, no todos fueron llevados, quedó un remanente en aquel lugar, el cual siguió viviendo, el cual no quitó la pertenencia de aquel lugar. ¿Sí? Aparte con el rey anterior, un grupo de judíos ya habían vuelto a Jerusalén, entonces Jerusalén estaba habitada, pero la reacción de Nehemías, porque dice cuál fue la reacción ante esta noticia, nos llama mucho la atención que ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué bajo esta circunstancia y en este personaje Nehemías es que hay una reacción? ¿Qué pasó durante todos los otros años? ¿O qué tiene de especial la reacción de Nehemías a la reacción de otros que quizás también recibían la misma noticia? Qué curioso, ¿verdad? Que Dios sabía que iba a recibir algo bueno de Nehemías del rey. Ok, podemos suponer eso, ¿sí? Conociendo la historia. Ahora yo te pregunto, hay un refrán que dice que las malas noticias viajan rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Sí escucharon alguna vez eso? Y estamos siempre atentos a que preferimos a veces no recibir un llamado cuando estamos pendientes de algo o de alguien, a que recibir un llamado diciendo, uy, algo pasó. Y es más, hemos aprendido que si no pasa nada, nadie nos va a avisar. Pero si llegase a pasar algo, que generalmente no es bueno, las malas noticias viajan rápido. Ahora, una de las cosas que más le llamó la atención y más conmovió el corazón de Nehemías, no era que él sabía, porque se sabía que los muros eran escombros, sino que el primer remanente que había vuelto había logrado edificar o reedificar el templo. Y el tema era de que no había una prosperidad real, o no había una identidad real, o no había un renuevo en Jerusalén, en el pueblo, y eso era lo que realmente afectó el corazón de Nehemías. El corazón de Nehemías. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿cómo debemos reaccionar ante las situaciones o ante las malas noticias que recibimos? Podemos decir, ok, en cuanto a muchos temas, pero creo que los más importantes son los temas de relevancia y trascendencia espiritual. ¿Cómo afectan nuestras vidas? Nos encogemos de hombro, decimos, bueno, pues se lo merecía, el pueblo desobedeció, aparte Nehemías tenía una buena posición, él estaba acomodado, no tenía necesidad, mucho menos de volver a un lugar que no conocía, mucho menos hacerse cargo de lo que sus antepasados habían hecho. Pero ¿por qué está afectando esto al corazón de Nehemías? Hombres, cuando llegan las dificultades a nuestras vidas, no respondamos como realmente lo hacemos o como generalmente lo hacemos, porque generalmente tenemos la tendencia, ¿sí? Al conflicto o al desaliento. Pasa algo o buscamos un responsable o nos desanimamos y pues que alguien más lo haga. Debemos, y esto creo que es importante para nuestras vidas, debemos reconocer que no existen triunfos sin problemas. No existen triunfos sin problemas. Por eso esta primera parte del estudio de Nehemías, que tiene que ver con tiempo de reconstruir, ¿sí? Esta primera parte la vamos a titular, sin compromiso no hay crecimiento. Y este es un axioma que como iglesia durante más de 25 años, porque este año vamos a cumplir 26 años, hemos llevado por delante, ¿sí? Algo que ha movido la visión de esta iglesia es que si los miembros, nosotros, no nos comprometemos, no podemos ver un crecimiento real. Y esto es lo que estaba entendiendo Nehemías. Por eso, pregunta 3, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta situación? La palabra de Dios dice que es clara. Él hizo 3 cosas. Lloró, oró y ayunó. Lloró, oró y ayunó. Seguramente Nehemías no era mexicano, porque en México los hombres no lloran. Los hombres no lloran, ¿verdad? El común denominador es que los hombres no lloran. Pero no, había un dolor demasiado fuerte en el corazón de Nehemías que lo quebrantó, que lo quebró, que lo humilló, que lo llevó a darse cuenta que él podría ser parte de esta solución, porque también era parte de este problema. Pero ¿cómo? ¿Cómo que era parte de este problema? Sí, lo vamos a ver claro, y ahora pasamos, vamos a saltear la cuarta pregunta, y nos vamos a ver directamente la reacción de Nehemías, porque la reacción de Nehemías tiene que ver
con lo que hizo inmediatamente al recibir esta noticia. Recuerden, Nehemías al lado del rey, probando su copa, probando su alimento, tenía que ser una persona que se viera sin ningún tipo de duda en sí mismo, sin ninguna reacción que lo llevara a dudar al rey o a tomar represalia contra Nehemías. Y ahí estaba con esto en la cabeza, dando vuelta. Nehemías se toma unos días, seguramente o quizás pide o trata de verse lo menos afectado posible ante el rey, pero dice que se tomó unos días para llorar, orar y ayunar. Y en medio de eso, Nehemías siempre fue un hombre de acción. Y la primera acción que hace Nehemías es orar. Y vamos a ver cómo nosotros como hombres debemos reaccionar en oración en medio de las dificultades. Porque las malas noticias siempre llegan a nuestras vidas. Siempre están. Los problemas siempre van a existir en nuestras vidas. Pero Dios siempre va a estar. ¿Cómo fue esa oración de Nehemías? Rápidamente. En primer lugar, inciso A. Fue una oración de reconocimiento. ¿Por qué decimos esto y completamos en nuestras hojas? Fue una oración de reconocimiento. Nehemías está reconociendo en su oración, que comienza allí en el versículo 5, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes, ¿qué cosa? El pacto y la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Fíjate, Nehemías comienza a orar. Y podría haber ido delante de Dios con su lista de reclamos. Y podría haber dicho, ¿por qué está Israel así? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no hiciste? Sin embargo, su oración de un corazón humillado, de un corazón correcto delante de un Dios que Nehemías conocía, y eso no me queda absolutamente ninguna duda, y que estaba reconociendo en estos momentos quién era, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de estar en esclavitud, a pesar de no haber nacido en Jerusalén, él está reconociendo quién era el Dios que seguramente sus padres le habían enseñado y que era una realidad en su vida. Y lo primero que hace en esta oración Nehemías es reconocer que si alguien puede intervenir a favor del pueblo de Jerusalén para solucionar el problema que estaba, era el Dios Todopoderoso, Jehová, Elohim, el cual es un Dios ilimitado. Él entra en su oración y nos recuerda a través de su oración de que él sabía que ese Dios era un Dios de promesas, que él había hecho una promesa. Y lo que está haciendo Nehemías al reconocer quién es Dios también es reclamar la promesa que Dios le había hecho. Pero esa promesa, cuando estudiamos promesas, ¿se acuerdan? Tenía una premisa. Y la premisa a la promesa que Dios tenía se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Porque Nehemías nunca va a dejar de lado la responsabilidad del pueblo. Porque dice, versículo 14 de 2 de Crónicas 7, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus heridas. Nehemías, con esto en el corazón, con esta realidad en su vida, llega delante de Dios, ¿sí? A reconocer que era ese Dios de pacto y a reclamar las promesas. No podemos reclamarle a Dios si no reconocemos en nuestra vida quién es Dios. Somos muy buenos para reclamar. Somos muy buenos para informar lo mal que está el país, lo mal que está la iglesia, lo mal que está mi familia, lo mal que está el lugar de trabajo. Somos muy buenos para informarle a Dios las cosas malas que los que a nuestro alrededor hacen. Sin embargo, Nehemías comienza a reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas y que algo de responsabilidad Él tiene, pero Él está delante de Dios reclamando las promesas, siempre reconociendo antes quién era Dios. Ahora es interesante, pero cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y sus discípulos le pidieron, Padre, o mejor dicho, Jesucristo, enséñanos a orar al Padre, Jesucristo les dejó un ejemplo de oración, simplemente un ejemplo, no algo para que repitan, pero después se tomó como algo para repetir. ¿Qué fue aquella oración? Conocida como el Padre Nuestro. Y cuando nosotros vamos al Padre Nuestro y escuchamos las primeras palabras de Jesús hacia Dios en Mateo 6, 9 y 10, ¿cómo comienza diciendo? Él tiene en sus hojas, Padre Nuestro que ¿qué? Que estás en los cielos, estás arriba, estás allí. Santificado sea tu nombre. Eres alguien que está por sobre todas las cosas. Eres un Dios santo.
santo. Y después, ¿qué dice? Venga tu reino. Venga a tu reino. O sea, eres tú que se tiene que imponer sobre esto. Y termina esa introducción, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Jesucristo mismo, al igual que Nehemías, cuando ora al Padre, nos enseñan ambos que lo primero que debemos hacer a la hora de orar, por más cara que tengamos en nuestro corazón, es llegar y reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? No solamente la oración de Nehemías nos enseña que debemos tener una oración de reconocimiento, sino que también una oración de confesión. La segunda parte de la oración de Nehemías es una oración de confesión, porque él sigue orando. Dice, por favor, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la voz de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tu siervo. ¿Y qué dice? Versículo 6. Y confieso los pecados de ¿qué? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Espera. Dice, que confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos... Está ahí. A ver, él ni siquiera había vivido en Jerusalén. Él estaba cerca de Dios porque estaba reconociendo que él es Dios. Tenía una relación con Dios, con Jehová. ¿Sí? El pueblo que se había rebelado y que lo había dejado tiempo atrás había sufrido las consecuencias. Muchos ya habían muerto. Sin embargo, a la hora de confesar, y no termina así el versículo 6. ¿Cómo termina el versículo 6? Diciendo... Yo en la casa de mi A ver, ustedes en el 2024, el 10 de enero del 2024, ¿están teniendo dudas de lo que están leyendo? Bueno, acá les confirmo que sí, yo y mi casa hemos pecado. Hemos pecado. A veces limitamos la consecuencia del pecado, pero la consecuencia del pecado no tiene límite. Afecta a los demás. Y un pecado no confesado no mueve al arrepentimiento y sigue expandiendo sus consecuencias. ¿Y en qué año fue? No lo tengo exactamente ahora, pero después te lo busco, no lo busqué exactamente. Pero fíjate, fueron 150 años después que Israel cayó, eso sí estoy seguro. El reino de Norte. Ajá, sí, exactamente. Pero fíjate qué curioso, las consecuencias de un pecado no confesado. Y Nehemías lo tenía claro, porque en la ley, en Levítico capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice Doc? Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Cuando pecar en alguna de estas cosas, y te da una lista Levítico, ¿sí? Dice que ¿qué tiene que hacer? Confesará aquello en que Confesará. Muchas veces nosotros pensamos que confesión de pecado es llegar al final del día, cuando nos estamos durmiendo y estamos por orar, y decimos, Padre, perdón por nuestros pecados, perdónanos por nuestros pecados, amén. Y ya. Total, sabemos que Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que simplemente estamos reconociendo. Pero confesar es mucho más allá, porque confesar es hacer ese ejercicio de saber dónde yo pequé, cuál fue el pecado que cometí, para que me pueda arrepentir y vivir cada día más lejos del pecado y no volver a recaer. Son detalles que muchas veces dejamos pasar y a veces nos volvemos insensibles al pecado y después eso afecta. Y después nos quejamos de por qué nuestros hijos son así, por qué mi esposa me trata así, por qué no tengo éxito en lo laboral, por qué no funciona en la iglesia, por qué no estoy bien en el ministerio. Simple, porque hemos acumulado tanto en nuestras vidas sin confesar. Está bien, no hemos sido condenados y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero la realidad es que mientras más pecado haya en nuestra vida, más lejos estamos de una relación perfecta con Dios. Y va a llegar el momento en que vamos a entristecer, a apagar el Espíritu Santo y ya no vamos a saber interpretar qué es lo que es correcto, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en nuestras vidas. Y vamos a vivir una vida dual, una vida que tenga más de carne que de espíritu. Y vamos a perder bendiciones. Confesar también me ayuda al ejercicio de apartarme, de arrepentirme, de darme vuelta e ir para otro lado. La confesión de pecado también me ayuda a entender cuán lejos estoy ya del pecado. Porque si ayer confesé X cantidad de pecados, hoy voy a confesar menos o más. Si confieso más, estoy más cerca del pecado. Si confieso menos, estoy más lejos. Y va a llegar un día en que vamos a agradecer porque los pecados quizás son los menos. Son los menos. Y voy a ser consciente antes de devolver un insulto, voy a ser consciente antes de contestarle a mi esposa, voy a ser consciente antes de maltratar a mis hijos, voy a ser consciente de muchas cosas.
porque el Espíritu Santo me va a estar redarguyendo. La importancia, hombres, la importancia de la confesión de pecado. Y eso me ayuda a, como Nehemías dijo, sí, yo he pecado. Yo he pecado. Yo he pecado. Y no solamente pido perdón por mis pecados, sino que pido perdón por los pecados que no confesaron quizás mis padres, o mis hijos, o mi esposa, o cualquier otra persona, aunque no me toca a mí, pero me hago cargo, me hago responsable si algo yo he afectado a los demás, o he sido afectado por los demás. Me aparto de eso. Confieso pecado. Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 9. Muchas veces tomamos este versículo como para predicarle a los inconversos, pero Juan no pensaba en inconversos cuando escribió esto. Cuando fue soplado por el Espíritu, estaba pensando en cristianos. Y Juan nos da el consejo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que cada vez que pecamos, ¿qué? Nos ensuciamos, nos manchamos. Manchamos nuestras vestiduras blancas de pureza, de santidad, con la mugre del pecado. Y Él había entendido la promesa. Si se humillare mi pueblo, si pidiera perdón mi pueblo, será bendecido. Por eso, antes que nada, Nehemías en su oración, después de reconocer a Dios, pide perdón por sus pecados. Y la tercera parte de la oración de Nehemías es una oración de esperanza. ¿Por qué? Más allá de reconocer en el versículo 7 de que en extremo se han corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos y preceptos que diste, fíjate qué importante, él sabía que romper la ley era el peor de los pecados, porque al romper la ley y no obedecerla, se venían como cascada todos los otros problemas que hemos mencionado. Y él dice, ahí hemos errado. Acuérdate ahora, versículo 8, de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero, versículo 9, ¿qué dice? Si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Para habitar allí mi nombre. Porque normalmente yo he escuchado nada más guarda los mandamientos, pero aquí dice y los pusieron. No. Obviamente. Claro. Obviamente. Sabemos que, es más, la Biblia nos advierte y dice que mucho conocimiento nos condena también. Porque el envanece y también nos genera en nosotros condenación. ¿Por qué? Porque al conocer y no actuar está la condenación. Entonces es conocer y actuar conlleva la responsabilidad. Así que todos ustedes hoy, a partir de lo que hoy aprenden, si no ponen en acción lo que estamos viendo, conllevan, al igual que un servidor, la condenación si no obramos y hacemos mal. Cierro paréntesis. Muy buena observación ese punto. Ahora, ¿por qué decimos esperanza? Porque Nehemías entiende que para que esto se solucione, Dios va a hacer algo porque Dios va a intervenir. Pero hay que allanar el camino, hay que hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte. Jeremías 29:11, creo que es un buen versículo siempre para empezar algo, porque nos motiva. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Fuerte. ¿Qué dice, Doc? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperaréis. Fíjate, Nehemías conocía a Jehová, conocía a Elohim, lo conocía. Por eso va delante de su presencia, por eso reconoce quién es, por eso pide perdón y por eso su esperanza la basa en los planes que Dios tiene para él. Cuando conocemos al Dios de Nehemías, que es el mismo Dios que opera hoy en el 2024, sabemos que es un Dios que tiene planes para aquellos que le temen, para aquellos que son sus hijos, planes de bien y no de mal. Para que al sujetarse, someterse y cumplir su palabra, podamos obtener lo que esperamos. Pero el tema es saber quién es Dios y qué esperamos de ese Dios. No quiere decir, Dios, aquí te traigo mis planes para este 2004, simplemente séllamelos y apruébamelos para caminar por Él. No, cuando llegamos delante de Dios es una hoja en blanco para que Él empiece a escribir cuáles son los planes en mi vida, o que nosotros a través de su palabra empezamos a escribir sabiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Está reescribiendo su historia. Está comenzando una nueva historia que lo iba a alejar, fíjate, de la comodidad, de la seguridad,
de estar al lado del rey. Lo iba a alejar de todo eso, lo iba a acercar a la miseria, lo iba a acercar a los escombros, lo iba a acercar a un pueblo que no lo conocía. Y déjame adelantarte algo acerca de Nehemías, que se le iban a presentar más problemas que esto que parece que son ahora meramente administrativos, si lo queremos ver de alguna forma. Porque después se iba a enfrentar con la realidad de las personas. Y ahí la iba a pasar mal Nehemías, la va a pasar mal Nehemías, pero no me quiero adelantar allá. Sino que lo que quiero preguntar en esta mañana es, ¿cuán parecidos somos a Nehemías? Porque déjame decirte, el mismo Dios de Nehemías, ¿sí?, es el Dios que tiene grandes planes para sus hijos hoy, en el 2024. Para este grupo de varones, para esta iglesia local. El mismo Dios de Nehemías es el Dios que quiere bendecirte, es el Dios que quiere que prosperemos, es el Dios que quiere que seamos un grupo de varones poderosos, una iglesia poderosa. Pero para encaminarnos hacia eso, la pregunta es, ¿estamos realmente buscando el rostro de Dios como lo hizo Nehemías? Lloró, oró y ayunó. Se tomó días para hacer esto. ¿Estamos buscando, tomando nuestras propias decisiones? ¿O realmente este 2024 vamos a confiar plenamente en nuestro Dios? Y ahí entra la cuarta pregunta. ¿Cuántos días estuvo Nehemías antes de presentarse ante el rey? 4 meses. Dice primero esta primera parte del capítulo 1 que leímos, dice algunos días, no sabemos cuánto. En el capítulo 2 son 4 meses. Porque del mes... Bueno, ese es en el capítulo 2, para entrar al capítulo 2. Pero en estos 11 versículos hay un relato que dice, me tomé unos días. No sabemos cuántos días. No sabemos cuántos. Sabemos cuánta diferencia hay del capítulo 1 al capítulo 2. Son 4 meses exactamente. Pero esos días no sabemos. Pero gracias a Dios que conocemos todo lo que pasó, porque Nehemías nos reveló su oración. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos puso tiempo, porque si no nosotros hubiésemos hecho lo que hizo Nehemías. Si hubiese dicho la Biblia, me tomé una semana, nosotros nos tenemos una semana, total es el número mágico para que en una semana Dios solucione el problema. No. A veces Dios son 24 horas, a veces son 48, a veces una semana, a veces 15 días, a veces un año, a veces toda una vida. No sabemos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el tiempo de parar, el tiempo de consultar a Dios, el tiempo de orar a Dios es necesario en la vida de cualquier hombre que quiera cumplir los planes de Dios. Los planes de Dios. Buscar el rostro de Dios no es abrir un tiempo entre café y café antes de irme a dormir, sino es abrir un tiempo intencionalmente delante de Dios, 15, 20 minutos, media hora, una hora, donde cara a cara como hombre me pongo delante de Dios, donde si tengo que llorar lloro, donde si tengo que orar oro, donde si tengo que ayunar ayuno, pero no por sacrificio, sino por agradecimiento y reconocimiento de quién es Dios en mi vida. Lo que sí sé es que cuando Nehemías salió de aquel momento, el día que se tomó el tiempo que se tomó, no sé cuánto tiempo fue, lo que sí hizo Nehemías es que salió de aquel lugar y Nehemías se puso manos a la obra. ¿Por qué? Porque Nehemías, si completamos nuestras hojas, tenía un plan. Tenía un plan. Cuando Nehemías escuchó acerca de las terribles condiciones en que se encontraba Jerusalén, y mientras se acercó a Dios en oración buscando su rostro, algo sucedió en él. Algo sucedió en él. Y un plan empezó a ser desarrollado. Pero he aquí, esto es importante. No era el plan de Nehemías, sino era ¿qué? El plan de Dios. Completamos nuestras hojas. Era el plan de Dios, no su propio plan. Te ruego, versículo 11, oh Jehová, que estés ahora tu oído atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Aparentemente había más gente orando, No se nos ha revelado, pero esto empezó a ser contagioso. Empezó a unir a otros. Y empezaron a ser no solamente uno, sino que había varios Nehemías que estaban atrás de esto. Dice que desean reverenciar tu nombre. Fíjate, desean reverenciar tu nombre. El deseo primero es que Dios sea todo en nuestras vidas. ¿Para después qué? Para que concede ahora buen éxito a su siervo y darle gracia delante de aquel varón. ¿De quién está hablando? ¿De quién era el varón que él tenía que tener gracia? Del rey. Tú eres Dios, vas por delante mío, vas sobre mí, vas en mí, y el éxito va a depender de eso, no de otra cosa. Y lo único que quiero es que tú me des gracias delante de los ojos del rey. Ese era el plan que Nehemías estaba poniendo en marcha, Dame la victoria, decía Nehemías, dame la victoria,
que yo pueda conseguir lo que necesito de parte del rey, pero que la gloria sea solo para ti. Esa es la realidad de Nehemías. Ahora la pregunta es, ¿tienes un plan en tu vida? ¿Conoces cuál es el plan de Dios para ti en este 2024? Nehemías, seguramente al igual que el profeta Isaías, él sentía que Dios le estaba diciendo, o que le estaba preguntando, a ver Nehemías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién nos representará? Isaías, allí en Isaías capítulo 6, versículo 8, dijo, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Nehemías, a través de este comienzo de historia, está diciendo, yo le entro, heme aquí. Jesucristo dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí a cumplir la obra. Grandes hombres de fe comenzaron su historia grande, humillándose y poniéndose al servicio de Dios. Heme aquí, yo iré, yo iré. Y créanme que en este 2024, nuestra oración debe ser, concédeme la victoria. Sí, como Nehemías lo dijo. Nuestra oración debe ser, dame éxito para yo extender tu reino. Dame la victoria para alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Debemos orar, dame gracia delante de aquellos que tienen que escuchar la verdad de Jesucristo. Debemos decir, Señor, cumple tu propósito en mí. Y no, como muchos hemos comenzado este 2024, diciendo, Dios, envía a alguien. Lleva a alguien a cumplir con aquel propósito. Envía a alguien que les hable. Convéncelos de pecado. No debe ser así. No debe ser así. Dios sigue diciendo, como dijo con Nehemías, y ahora, y como lo dijo con Isaías, y ahora, ¿qué van a hacer? Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Una vez más, Dios está preguntando en este 2024, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en representación de mí o de nosotros? Dice la Trinidad. Y hay un espacio en blanco que solamente tú puedes responder. Y esto no lo puedes hacer por emoción, no lo puedes hacer por quedar bien, no lo puedes hacer porque la hoja no quede en blanco, sino porque realmente vas a hacer un compromiso. Porque sin compromiso no hay crecimiento. Si tú estás escuchando la voz de Dios, que Dios en este 2024 te está marcando un plan desde tu lugar donde estás, porque Nehemías estaba donde tenía que estar, rodeado de las personas que debía estar rodeado. Y para poder tener éxito en el plan de Dios, él tenía que tener en orden todas sus relaciones, en orden toda su vida. Si realmente tú crees que Dios te está llamando, y si tú crees que eres el indicado para responder al llamado y eres capaz de obedecer, en esta hora vas a completar en blanco. Y tu nombre respondió diciendo, heme aquí. Porque déjame decirte algo para terminar. Hay muros que necesitan ser reconstruidos en todos lados, empezando por nuestras propias vidas. Dios todavía quiere que su pueblo esté unido y capacitado para su obra. Y cuando reconocemos que hay profundas necesidades en nuestro mundo, Dios puede darnos la visión y el deseo de construir. Y déjame decirte algo, con esa visión podemos movilizar a otros. Nehemías así lo hizo, dice que había otros orando y desarrollar juntos el plan de acción. Por un 2024 en acción, hombres, por un 2024 donde sepamos que sin compromiso no hay crecimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de brindarnos este tiempo en el que podemos abrir tu palabra, Señor, y ser desafiados por ella. Tenemos por delante un año, Señor, con muchos desafíos, un año donde cada uno de nosotros debe renovar nuestro compromiso con Dios, un año donde queremos ser útiles para tu obra. Levanta este ministerio de varones, hombres que estén dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí. La misión sigue, tu reino sí debe seguir creciendo, Señor, y es nuestra esperanza lo que debe movernos a desear tu venida, pero no sin antes hacer lo que cada uno debe hacer. Es el deseo de nuestro corazón y nuestra petición, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.